SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el fiasco de las ayudas a autónomos, bares, restaurantes, punto final. Este sonido, el de los bares, dependía de unas ayudas, las que anunció el gobierno, 7.000 millones de euros para que todo el tejido de bares, restaurantes, autónomos siguiera vivo. 2.500 millones nunca van a llegar a destino. Se tiene que devolver el dinero porque la solicitud es demasiado compleja, la burocracia demasiado densa. Así que lo que se anunció en noviembre de 2020, lo que el propio Pedro Sánchez decía... Y les anuncio algo también importante, porque creo que hay un sector, que es el sector Horeca, la hostelería, la restauración, la cafetería, que está sufriendo y mucho las consecuencias de esta pandemia, y es que el Gobierno aprobará próximamente en Consejo de Ministros medidas que complementen a las medidas que ya están tomando las comunidades autónomas y también los ayuntamientos para proteger a este sector principalmente dañado como consecuencia de las restricciones sociales que tenemos que abordar a nivel territorial para poder contener la pandemia. Lo que anunció el gobierno nunca llegará. 7.000 millones llegó a anunciar el presidente del gobierno para sorpresa de una ministra de Economía que pareció descubrir allí la cuantía. Nunca llegarán esos 7.000 millones. 2.500 se han perdido por el camino. La complejidad es excesiva en los trámites, los requisitos burocráticos que exigen no tener deudas con seguridad social tales que ahora mismo 1 de cada 3 euros que se dispusieron no se van a convertir en ayudas. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Este es el saldo definitivo y con esa cifra, 1 de cada 3 euros se van a perder. Con esa cifra tenemos diversos grados de desastre en las distintas autonomías que lo han gestionado. Sí, si te parece, empezamos el repaso por las comunidades donde peor ha ido el reparto. En Murcia el 70% del dinero se ha quedado sin repartir y en Castilla y León y en Asturias más del 74%. En el Principado había 107 millones de euros para ayudas y 80 se han quedado en la caja. Y en Castilla y León había 232 millones disponibles y solo se han repartido algo más de 50. Según su consejero de Economía, Javier Fernández Carriedo, parte de las ayudas estaban pensadas para grandes empresas turísticas que no hay en su comunidad. Quienes más se han beneficiado de ese tipo de ayudas hasta el máximo posible, que eran 200.000 euros, pues han sido los grandes hoteles y las grandes entidades que se dedicaban a hacer algún tipo de actividad vinculada al turismo. Nosotros sí que tenemos algunas empresas de esas características, pero lógicamente Baleares y Canarias particularmente tienen muchas más. Vamos con la parte media del ranking. En Cantabria algo más de la mitad, del 54% de las ayudas han quedado desiertas. En Galicia se han dejado sin repartir 140 millones de euros de los 234 disponibles y en Andalucía no se han concedido el 40% de los fondos, más de 600 millones. Completa este grupo la Comunidad Valenciana, que ha pagado un tercio de los 647 millones de los que disponía. Y en el bloque de las comunidades que han entregado todos los fondos, solo hay 2, Baleares y Canarias. En las islas se ha repartido el 100% de los 2.000 millones de euros que tenían disponibles. Ahora mismo este es el mapa de lo que es claramente un fiasco. Se anunciaron 7.000 millones, van a llegar 4.500, 2.500 millones perdidos por falta de gestión, burocracia o incapacidad. Lo cierto es que 2.500 millones se pierden. Y hoy los distintos gobiernos autonómicos pedían una tercera ronda, porque sabíamos hace 178 días que esto estaba ocurriendo. Lo adelantó la SER. Volvimos a contarlo hace apenas un mes. Faltaba un mes para cerrar y seguían sin concederse esas ayudas. Y ahora, con noviembre cerrando los plazos legales, las ayudas no han llegado. Hoy los gobiernos autonómicos, lo hacía Castilla y León, pedían Economía. Yo he tenido esta mañana una conferencia sectorial en la que estaba la vicepresidenta del Gobierno y le he vuelto a insistir, por un lado, en que esa inflexibilidad en esa normativa nacional, sin contar con empresas y comunidades autónomas, pues ha dificultado que muchas empresas, autónomos y pymes que tenían dificultades durante la crisis no hayan podido beneficiarse de esas ayudas.
y en segundo lugar le he pedido que las cantidades que pudieran sobrar de las mismas se pudieran destinar a un programa de apoyo a empresas, pymes y autónomos que están pasando con especiales dificultades como consecuencia de la falta de disponibilidad de stocks y el aumento de la inflación. Esa crítica ha sido generalizada. La crítica no solamente de la oposición, lo hacía también Madrid, Laschetti, diciendo se han aprobado unas ayudas que no se han consultado ni con quienes se van a consorciar, con las autonomías. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque lo hizo muy mal Nadia Calviño. Ella cree que lo hizo muy bien, como ella cree que hace bien todo, pero es que lo hizo muy mal. Tan mal que hizo un decreto ley sin hablar con nadie. Pero ni nadie es ni una comunidad autónoma, ni una asociación ni empresarial, ni de ninguna clase, saca un decreto ley a finales del mes de febrero y luego ha tenido que hacer 3 decretos ley para irlo arreglando. Y lo mismo dicen los autónomos. Lorenzo Amor, ATA. El plan de ayudas que se puso en marcha ha sido un fracaso en todas las comunidades autónomas. Solo se ha salvado Canarias y Baleares, porque establecía unas condiciones especiales el Real Decreto 5/2021, pero prácticamente 15 de las 17 comunidades autónomas, es decir, las comunidades peninsulares, van a tener que devolver entre el 50 y el 60% de las ayudas. Así que ahora mismo lo que tenemos es literalmente un fiasco, el fiasco de las ayudas, lo que tanto platillo y tanto bombo contrajo, hoy se queda absolutamente desdibujado. Hoy, fiasco de las ayudas de principio a fin. Porque todo esto empezó desde el principio a rastras, con bares exigiendo ayudas un año después, sin recibir absolutamente nada, uno tras otro pedían. Estamos totalmente desamparados, estamos solicitando ayudas que nunca llegan y que, tendidos de la mano de Dios. El sector lo que reclama es que, como es un sector especialmente afectado y que es el primero que sufre cualquier tipo de medidas y de restricciones, tenga un plan específico de rescate. Estamos reclamando... El 11 de marzo, 361 días después de los primeros cierres, un año después se aprobaban esas ayudas, las anunciaba el presidente del gobierno. Después, el Congreso las aprobaba el 25 de marzo. Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Comienza la votación. Presentes 105 más 244 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 113 votos emitidos telemáticamente, no 59 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 41 más 72. Y con esa aprobación llegaban las críticas porque no se había consultado con nadie. Entonces la ministra de Economía decía: las comunidades autónomas podrán conceder ayudas no reembolsables de carácter finalista, que se deberán destinar al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas como Y esa fue la primera clave y la primera crítica. Se consorció con las autonomías. Hacienda sabe perfectamente cuánto factura cada autónomo. Hacienda puede automatizar esos pagos porque cada autónomo, cada bar, cada restaurante tributa trimestralmente su IVA. El dinero podía haberse enviado automáticamente, pero se optó por un procedimiento mucho más complejo, consorciar con autonomías y que las autonomías pagaran, y con una serie de requisitos que 178 días después seguían provocando la ira de la oposición. Es cierto que llega tarde, llevamos un año pidiéndolo. Un decreto que todo el mundo esperaba como agua de mayo, que se ha convertido en un jarro de agua fría. Llegan tarde, tardísimo. Son absolutamente insuficientes. PP, PNV, PDeCAT, Ciudadanos, Más País, Esquerra. Nos parece incomprensible la resistencia a la aplicación de las ayudas directas por parte del Gobierno. Merecían ustedes un no, por malo, torpe, ramplón, prepotente. Y aquella primera gestión y aquel primer pecado original, el de la complejidad en la burocracia, pasó factura. 178 días más tarde, esas ayudas seguían sin repartirse y faltaban 2.800 millones por repartir que no se podían entregar. Calviño entonces anunció una modificación, ampliaba los plazos para intentar pagarlas porque el dinero no llegaba a los autónomos.
Estamos preparando una aclaración de ese Real Decreto Ley para que las comunidades autónomas que tengan recursos y que quieran sacar una convocatoria adicional lo puedan hacer y puedan ejecutar al máximo de aquí a final de año. Y se enmendó, pero no fue suficiente, tanto que los trabajadores autónomos remitieron una carta al Ministerio de Economía diciendo: si no elimina usted esa condición de que yo no puedo tener deudas, no voy a poder pedirlas. Los trabajadores autónomos decían: hay que modificar el decreto porque si no, no se va a pagar. Y lo mismo dijeron Castilla y León, que remitió una carta al Gobierno central, la Comunitat Valenciana, que remitió una carta al Ministerio de Economía, y una tras otra pedían... Yo he tenido esta mañana una conferencia sectorial en la que estaba la vicepresidenta del Gobierno y le he vuelto a insistir, por un lado, en que esa inflexibilidad en esa normativa ahora, nacional... con todo esto tenemos 2.500 millones de los 7.000 que se presupuestaron que no se van a pagar. Hoy los autónomos, hoy las autonomías dicen: aquellas ayudas fueron ayudas que buscaban un papel, el de los periódicos, no el de los balances, que buscaban un titular y no un asiento contable, que eran más propaganda que alivio. El Ministerio de Economía responde a todo esto, dice que ha transferido los 7.000 millones a las comunidades autónomas, que la prueba de que esto es responsabilidad de las comunidades autónomas es que algunas de ellas sí lo han pagado todo. Fundamentalmente Canarias y Baleares. Es cierto que Canarias y Baleares tenían unas condiciones especiales, pero dice el Ministerio de Economía, esa prueba, el 100% gastado ahí frente al 30% gastado en otras autonomías, demuestra que esto es responsabilidad autonómica. Y dice algo más. Dice: desde Economía hemos estado trabajando con las comunidades autónomas para facilitar la ejecución. Seguiremos en esa línea de apoyo y de ayuda a las comunidades que van más retrasadas. Este hoy es el panorama del fiasco y a partir de aquí, Eduardo Abad, presidente de UPTA, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. A partir de aquí, ¿este dinero ya está perdido? Entendemos que sí, y este dinero, los 2.500 millones de euros que no se han podido repartir en estos 100 y pico días, evidentemente tendrán que devolverse a las arcas del Estado. En este caso nosotros somos también muy claros, ya lo hemos sido a la hora de denunciar la situación de complejidad. Ya advertíamos en el mes de marzo que la elaboración del contenido del Real Decreto era totalmente inadmisible, que se iban a producir situaciones en las que miles de autónomos no iban a poder ser beneficiarios de estas ayudas porque tenían deudas con la Administración, en este caso con Hacienda y con Seguridad Social. Pero también les decíamos que tendría que ser una ayuda directa, que estas ayudas directas debieran de estar concebidas para que a cada uno de los autónomos de las pequeñas empresas de nuestro país que han tenido problemas económicos derivados de la crisis del COVID, tendría que hacérsele llegar estas cantidades económicas, lógicamente de forma fácil y ágil, todo lo contrario de lo que se ha hecho. ¿Qué ha fallado aquí? Las autonomías, Castilla y León y Comunitat Valenciana, le dijeron al Ministerio: cambie usted los criterios, permita que empresas con deudas en la Seguridad Social puedan beneficiarse, porque esto va para tapar esas deudas. Ustedes escribieron una carta exactamente en el mismo sentido. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué ha fallado aquí? Pues por una parte, Javier, ha fallado la coordinación entre administraciones, porque creo que más ha sido un pulso entre quienes decían que el regalo era envenenado y quienes decían que se estaba enviando dinero al corazón, al pulmón de la economía. Mira, para nosotros también está claro, no nos sirven tampoco las disculpas de las comunidades autónomas. Tendrían que haber hecho un frente común, decir claramente cuáles son los problemas que se iban a encontrar para poder resolverlos en tiempo y forma. Ahora ya es tarde. Ahora vemos que hay comunidades autónomas que ni siquiera han llegado al 10% de ejecución de los presupuestos. Vemos que Andalucía tiene que devolver 700 millones de euros. 700 millones de euros que debieran de estar en las calles, en los pueblos, en las ciudades, para saciar la situación de miles de autónomos y pequeñas empresas que lo hemos pasado mal durante el COVID y que, por cierto, veremos
en lo que acaba este nuevo brote o rebrote que estamos teniendo. La incertidumbre total, por lo tanto. Le estoy entendiendo bien si me dice que la crispación, el enfrentamiento, la división política es lo que de fondo subyace para que el dinero no llegue, que al final la crispación ha costado 2.500 millones solo en este capítulo. La crispación y los enfoques políticos de los partidos políticos, de los gobiernos de las administraciones autonómicas y del gobierno central ha llevado a una falta de entendimiento que ha llevado a cabo pues que 2.500 millones de euros se hayan perdido. Lo cual nosotros mañana mismo remitiremos un documento a la ministra Calviño para que ese dinero sea reinvertido en las comunidades autónomas para que a través de planes especiales de orientación y de formación, para que a través de proyectos que consoliden los proyectos de autónomos y pequeñas empresas, para que podamos digitalizarnos de verdad. El otro día asistíamos a esta especie de puesta en marcha de 3.000 millones de euros para la digitalización de empresas y autónomos. No han hablado con nosotros para poner esto en marcha. No conocen la realidad. Ni en el gobierno central ni las autonomías han hablado con las organizaciones representativas, que somos los que de verdad conocemos el tejido productivo y, desgraciadamente, los que padecemos la situación de este enfrentamiento absurdo que no tiene precedentes. Pues Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Buenas noches. Y a partir de aquí la única pregunta que cabe es, ¿se puede reparar esto o no? ¿Esperan eso hoteles, restaurantes, bares? Presidente de Hostelería de España, José Luis Icel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hay muchas cláusulas muy injustas que hay que corregir, por eso urgimos a replicar lo que se ha hecho en las comunidades más sensibles y además a sacar unas nuevas normas que puedan acceder miles y miles de empresas que quedaron excluidas, especialmente las más pequeñas, las más débiles, y corregir esas cláusulas para que muchas empresas puedan acceder a estas ayudas que no se han otorgado. Espero que sean finalistas para nuestro sector, un sector que necesita sin duda que se nos compense el daño que se ha ejercido durante todo esta pandemia. Pues todo esto es lo que salda y cierra el capítulo de las ayudas a bares, restaurantes, autónomos. 2.500 millones perdidos de los 7.000 que se presupuestaron, y bares y restaurantes que se quedan con la reserva hecha y la mesa de las ayudas vacía. El reportaje de Pablo Anzola. Fueron los primeros en bajar la persiana y los últimos en subirla. Estos meses han sido de pena, la gente no quiere entrar a los locales. Y hemos solicitado ayudas porque durante la pandemia ha sido un verdadero desastre no pasar coches. Bares y restaurantes recibieron optimistas el grifo de las ayudas directas del gobierno, pero temían lo que ha terminado sucediendo. Porque vamos, con las gestoras habló para pedirlas, pero recibir no hemos recibido nada, las cosas como son. No. Pero hasta el momento no he recibido nada. Pero ni siquiera contestar, ni que te las habían dado ni nada, esperando estamos. Son hosteleros del centro de Madrid que se quejan de condiciones demasiado exigentes, casi imposibles de cumplir, dicen. Lo notan también en Asturias. Es que tienen tantísima letra pequeña en teoría para pagar impagados. ¿Quién tiene impagados? Porque las cosas hay que pagarlas, evidentemente. Se basa en un porcentaje sobre la pérdida y sobre esa pérdida otro porcentaje, en fin, una cosa peliaguda. Allí el 74% de las ayudas se han quedado desiertas. Que todavía en Asturias no hemos cobrado prácticamente nadie. Lamentan un proceso de solicitud lento y complicado. Nosotros tenemos una empresa que nos lleve toda esta documentación, pero entiendo que la mayoría de las personas no son capaces de conseguir esas ayudas. Y ahora, con miedo a volver a escuchar mensajes como estos, la clausura de la hostelería. ¿Se procederá a cerrar los espacios interiores? Se cierra el interior de los establecimientos de hostelería. Lamentan que la mayoría de las ayudas no hayan llegado a destino. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER.
la radio.